Vamos a dar inicio. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, licenciada Banderas. Licenciada Niño, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Y vamos a hablar de un tema muy importante. Lo abordábamos ya de una forma más escueta en el webinar anterior, que hablábamos de todos los trastornos de neurodesarrollo, y hoy, pues, gracias a que los papis nos han solicitado que platiquemos específicamente del trastorno de espectro autista, pues estamos haciendo una respuesta a este llamado que nos han hecho. Vamos a hablar sobre el trastorno de espectro autista, el abordaje clínico y terapéutico. De forma rápida vamos a definir los objetivos de esta presentación, que van a ser definir el trastorno de espectro autista, conocido como TEA por sus siglas, trastorno de espectro autista. Lo van a encontrar en la literatura así, y vamos a definir sus características clínicas, a mencionar la etiología, mencionaremos también el abordaje diagnóstico y terapéutico. ¿Qué es el autismo? Como ya lo hablábamos antes, el trastorno de espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo. No está clasificado como tal, como una enfermedad, y lo platicábamos también la vez anterior, porque no tiene un factor, una etiología, un agente causal específico como una bacteria, un parásito, una diarrea o una neumonía, sino que en este va a haber un conjunto de factores que van a predisponer a que se den estos trastornos de neurodesarrollo en el niño, específicamente el trastorno de espectro autista. Se han descrito algunas causas etiológicas como son alteraciones cromosómicas, que las vamos a hablar más adelante, mas sin embargo, por eso se define como un trastorno de neurodesarrollo, porque no hay un marcador biológico, una fisiopatología específica, únicamente se sabe que es un conjunto de signos y síntomas que van a ser derivados de una disfunción del sistema nervioso central. Y lo que va a haber en estos casos va a ser una alteración en algunas áreas importantes, como es la interacción social, la comunicación, el comportamiento, patrones repetitivos, estereotipados y repertorio restrictivo de intereses y actividades. Yo sé que es un conjunto de palabras muy difíciles, pero más adelante vamos a ir definiendo cada una de estas. En pocas palabras, podríamos decir que es una alteración en la comunicación del niño en su lenguaje verbal y no verbal. Son niños que tienen patrones muy restrictivos de juego, de rutinas, hay escasa imaginación, hay un patrón de inflexibilidad. La flexibilidad en ellos, tanto en sus rutinas, en su juego, en su manera de comportarse, en su conducta, está afectada, son inflexibilidad, y hay alteración también en su interacción social. En cuanto a la historia, podemos mencionar, no sé si me escuchan bien, escucho como un eco. Sí, doctora, sí le No escuchamos. no se replica. No. Ok, muchas gracias. Bueno, En cuanto a su historia, de forma rápida, comentarles que la palabra autismo deriva de la palabra griega auto. Auto significa propio, ensimismado, uno mismo. Entonces, la terminología autismo deriva de esta palabra. Quiere decir que es un niño que está en su propio mundo. En cuanto a la historia, pues se describieron los primeros pacientitos con trastorno de espectro autista en 1943 por el doctor Leo Kanner, que describía a 11 niños que tenían patrones de comportamiento distintos a lo que conocemos normal para un niño en una edad determinada. El siguiente año, al otro lado del mundo, el doctor Hans Asperger hizo una descripción precisamente también de niños con trastornos de conducta y del comportamiento y con alteraciones en la interacción social, pero que no tenían afectación en su lenguaje, que era lo que diferenciaba a los pacientitos que describían en un inicio el doctor Kanner. Esto es lo que se conoce actualmente como el síndrome de Asperger,
que más adelante lo vamos a mencionar. Valga ahorita mencionar que ya no se conoce como síndrome de Asperger, sino que ahora está englobado en el trastorno de espectro autista. Ya por los años 70, la doctora Lorna Wings, que ella es norteamericana y que al tener una hija con trastorno de espectro autista hace una descripción mucho más amplia sobre el trastorno de espectro autista, mencionando la triada de Wien, que es la comunicación, la alteración en la comunicación, en la flexibilidad y la imaginación y en la interacción social. Esta es una diapositiva en la que les quiero mostrar la clasificación del trastorno de espectro autista. Antes, en el 2014 se hizo la nueva clasificación del Manual de Enfermedades en su 5ª edición, en el cual el trastorno de espectro autista engloba a el autismo, al síndrome de Asperger, al trastorno desintegrativo de la infancia, al síndrome de Rett y al trastorno generalizado del desarrollo sin especificación. Actualmente todos estos forman parte del trastorno de espectro autista. Y esto lo traigo a colación porque hay muchos pacientitos que tenemos ya de 15 años en adelante que eran clasificados como Asperger y los papis encuentran la dificultad y preguntan, ¿y ahora mi niño en qué situación se encuentra? Entonces, ahora todos estos se clasifican dentro del espectro autista. Espectro quiere decir desde una afectación muy mínima hasta una gran afectación. En cuanto a la prevalencia, pues lastimosamente no contamos con datos a nivel nacional. Se dice que 1 de 175 niños en el mundo nacen con autismo y que en Estados Unidos 1 de 68 niños, en Europa 1 de 100 niños pueden padecer de trastorno autista, y en Asia llama muchísimo la atención que lo identifican de forma más temprana y en mayor medida. Ellos reportan una prevalencia de 1 en 38 niños. No es porque ha aumentado el número de casos, no es porque ahorita está de moda, es simplemente porque ahora estamos más sensibilizados a detectar todas estas anormalidades del desarrollo. En México se describe una prevalencia de 1 en 300 niños y se describen 6.500 casos nuevos cada año. Es más frecuente en el sexo masculino, 4 varones por una niña, y la mayoría son diagnosticados después de los 4 años. Esto es un poco relativo, sí, la mayor tasa de presentación o el diagnóstico se realiza alrededor de los 4 años, pero puede diagnosticarse desde etapas más tempranas. En cuanto a etiología, pues hasta la fecha no se conoce la causa directa del trastorno de espectro autista. Sin embargo, se han descrito factores de riesgo que lo hacen que se presente en los pacientes. Y quiero recalcar que es un factor de riesgo. No es como tal un agente etiológico, un virus, un parásito, una bacteria que va a causar el trastorno de espectro autista. Son factores de riesgo que pueden predisponer al aparecimiento de trastornos del neurodesarrollo en niños. ¿Cuáles, por ejemplo? Los factores genéticos, ambientales, bioquímicos y enfermedades médicas. Vamos a hablar de cada uno. Factor genético, pues juega definitivamente un papel importantísimo en el aparecimiento de los trastornos de neurodesarrollo, y esto está descrito ya que en familias que tienen padre, madre o hermanos o familiares con trastornos de neurodesarrollo es más frecuente que se presente. Por lo tanto, la carga genética es muy importante. Se describe incluso que en el caso de gemelos idénticos la incidencia de presentar un trastorno de espectro autista va a ser de un 60%. Y también el riesgo está aumentado si el familiar de primer grado presenta trastorno de espectro autista, desde un 3 a un 10%. Les mencionaba que la genética es muy importante. Se han descrito genes que están implicados en la sinaptogénesis, en la formación de las neuronas, en la formación de sinapsis a nivel cerebral, como el gen MET, el gen
SLC, el gen RELN, que son genes implicados en el crecimiento y organización de las neuronas. Gen implicado en el metabolismo de neurotransmisores, que los neurotransmisores son sustancias que tenemos a nivel de nuestro cerebro que regulan los procesos de excitación, de inhibición, de memoria, etc. Y algunos otros genes, como el gen RLN, que está involucrado en la migración de las neuronas. Entonces, al tener un gen alterado y aparte de eso los factores ambientales que mencionábamos previamente, es muy probablemente que ocurra un trastorno en el neurodesarrollo cerebral, manifestándose posteriormente como un trastorno del neurodesarrollo, de la conducta o un trastorno de espectro autista. Esta diapositiva que les muestro es para ejemplificar el crecimiento del desarrollo de las neuronas. Nacemos con 100.000 neuronas y a la edad adulta llegamos a tener una cantidad de 14.000 millones de neuronas y de sinapsis que hay entre cada una de ellas. Este es un cerebro de un niño de 1 mes y este es un cerebro de un niño a los 6 años. Y quiero que miren los cortes histológicos, o sea, los cortes de cerebro que muestran la cantidad de sinapsis que hay a nivel del cerebro. En el bebé de 1 mes vemos en el recuadro de la par C y D cómo estas neuronas se ven como, por mal llamarlo, ralas, ¿verdad? Se ven ralitas las conexiones en comparación al EIF, que es un cerebro de un niño de 6 años, en el cual vemos esta cantidad de conexiones cerebrales. ¿Qué es lo importante de esto? Que esto es lo que vamos a estimular cuando nosotros intervenimos de forma temprana en un niño que presenta un trastorno de neurodesarrollo. Hay diferencias cefálicas o diferencias cerebrales visibles en un niño que padece un trastorno de neurodesarrollo con un niño que no lo padece. ¿Cuáles van a ser esas alteraciones? A nivel de estructuras cerebrales, cerebelo, amígdala, hipocampo. Las neuronas que están en estas áreas son más pequeñas y están subdesarrolladas, al contrario de otras que van a estar muy desarrolladas, como son específicamente de la corteza cerebral. Y acá les ejemplifico también en un niño control, o sea, un niño que no padezca trastorno de neurodesarrollo, y en la otra parte de la diapositiva vemos el niño con trastorno de espectro autista o con déficit de atención e hiperactividad, en lo cual hay ectopia neuronal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay crecimiento anormal de neuronas, hay hipoconectividad, o sea, no hay una sinapsis adecuada entre ellas, hay una excesiva poda sináptica. Este es otro de los mecanismos descritos del aparecimiento del trastorno de espectro autista. La poda sináptica es un proceso neuronal biológico normal. Todos tenemos el proceso de poda sináptica, que es que nuestro propio cerebro provoca una poda, por decirlo así, o elimina aquel exceso de sinapsis. Entonces, en los niños que tienen trastorno de espectro autista hay una excesiva poda sináptica y a la vez la falta de la madurez sináptica. Es por eso que les mencionaba que el proceso de sinapsis y de este enmarañado que hay en todas las neuronas del cerebrito lo vamos a favorecer con el hecho de estimular tempranamente e identificar tempranamente los trastornos de espectro autista. ¿Qué factores ambientales vamos a tener? Pues existen factores prenatales. Las mamis se recomienda la ingesta de ácido fólico de forma prenatal, desde 1 mes antes de que estén esperando concebir un bebé. Un 39% de trastornos del neurodesarrollo está asociado a deficiencias de ácido fólico. También tenemos otros como la edad de los padres, ¿verdad? Edad materna o edad paterna avanzada están asociados a trastornos de neurodesarrollo. Tenemos también la alimentación materna, la depresión materna, como lo mencionaba en el webinar anterior, es uno de los principales factores ambientales que predisponen al aparecimiento de trastorno de espectro autista, la prematurez, las infecciones maternas.
También hay causas médicas que pueden estar acompañados de trastornos de espectro autista, como por ejemplo enfermedades como la esclerosis tuberosa, la rubiola, el síndrome de X frágil, las encefalitis por herpes, la fenilcetonuria, que esta es parte del abordaje neurológico desde el punto de vista de un neurólogo pediatra o del pediatra también, si identifica un trastorno de espectro autista, determinar si hay algunas otras causas que puedan estar acompañando al trastorno de espectro autista en el niño. En conclusión, quiero que los papis tengan claro que lastimosamente no conocemos la causa específica del trastorno de espectro autista. Se cree que es una relación epigenética, o sea, entre causas y factores genéticos y factores ambientales. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Y los síntomas del autismo generalmente van a estar presentes entre los 18 y los 24 meses de edad. Es la edad en la que más frecuente lo vamos a diagnosticar. Y se van a mantener estables durante la etapa preescolar y escolar. Y en estos círculos que ustedes ven, se engloban prácticamente la mayoría de los síntomas y de los signos clínicos que tienen los niños con trastorno de espectro autista. Va a tener una alteración del desarrollo de la interacción social, va a haber una alteración de la comunicación verbal y no verbal, y va a tener también un repertorio restringido de intereses y comportamientos. Vamos a desarrollar cada uno de estos. Por ejemplo, en las alteraciones de la comunicación va a ser un paciente que vamos a tener con retraso del desarrollo del lenguaje o con detención del lenguaje. Su médico pediatra y ustedes también como padres que se informan mucho, saben que, por ejemplo, el niño al año tiene que decir aproximadamente 10 palabras, que a los 2 años tiene que unir muy probablemente un subjetivo, un verbo, hacer frases de 2 palabras. Si se detecta alguna anormalidad en ese desarrollo del lenguaje, es un motivo de consulta para determinar si hay o no algún tipo de trastorno de espectro autista. Dificultad para iniciar y sostener conversaciones, porque son pacientitos que tienen lenguajes muy inflexibles. Generalmente no entienden indirectas, no entienden lenguaje figurado. Hay pacientes, porque pues no lo detectamos únicamente a etapas tan tempranas, a los 2 años, por ejemplo, hay niños que llegan a los 7 años con otro tipo de manifestaciones, trastornos de ansiedad, problemas de aprendizaje, y que determinamos que tienen también un lenguaje, un problema de lenguaje. Son niños que tienen aislamiento social y no entienden indirectas. Por ejemplo, le dicen los amiguitos, cállense, no sigamos hablando, que ahí viene Pedro, por ejemplo. Entonces, el niño literalmente entiende que no van a hablar porque están hablando de él. Otro ejemplo que es de un paciente, me decía la mami, yo no le puedo decir hablemos bajo porque el niño lo que hacía era bajarse, acurrucarse, por decirlo. O otro pacientito que le dijo a la mami, me morí de la risa, y el niño estaba preocupado porque la mamá había dicho textualmente que se moría de la risa. Entonces presentan un lenguaje muy inflexible, un uso estereotipado del lenguaje, conversaciones muy reducidas con intereses reducidos, y también hay reducción de la comunicación verbal y de la empatía. En cuanto al déficit de la interacción social, vamos a tener ausencia de reciprocidad social o emocional, escaso contacto visual, falta de sonrisa social y tendencia al aislamiento. Recuerden que todo esto lo vamos a observar en distinto grado de medida, dependiendo de la edad de cada niño. No le voy a pedir tampoco a un niño de 2 años que tenga una interacción social como la de un niño de unos 8 años, sino que todo tiene que ir adaptado a la edad y al contexto del niño. En cuanto al repertorio restringido de intereses y comportamientos, vamos a tener conductas repetitivas. ¿Cómo se van a manifestar estas conductas repetitivas? En el lenguaje, por ejemplo, tenemos la ecolalia, que va a ser un lenguaje que repiten como un eco lo que ellos escuchan. Por ejemplo, acá tenemos, ¿te apetece ir al cine esta tarde? Cine, cine, cine. El niño repite generalmente lo último que escucha.
Otro de las conductas repetitivas van a ser las estereotipias, que van a ser movimientos repetitivos que pueden ser de balanceo, de aplaudir, aleteo de sus manos. Y también las conductas repetitivas se van a manifestar por intereses intensos y prolongados en ciertos temas, como por ejemplo en los dinosaurios, en las iglesias, etcétera. En detalles, en datos, en objetos, intereses repetitivos en cosas o en los juegos, por ejemplo, también. Van a ser pacientes que usualmente no vemos el juego imaginativo, no hacen un juego recreativo, como por ejemplo, las niñas usualmente a los 2 años, y no me dejarán mentir los papis que están ahorita viéndonos, las niñas a los 2 años juegan a que sirven café en una tacita, a que llevan comida, aunque sean, o que cocinan comidita. Eso es el juego imaginativo. Usualmente los niños con trastornos de espectro autista a la edad de 2 años, lo único que hacen es explorar el objeto y no lo terminan de utilizar para lo que el objeto ha sido creado. Solamente lo exploran, gira alguna parte o se enfoca en una parte de ese objeto y después pierde la atención de este objeto. Las estereotipas y manerismos, que ya los mencionábamos previamente, tienen inflexibilidad, ya hablábamos en el lenguaje, pero también resistencia a cualquier cambio de rutina, eso también es parte de la inflexibilidad, y presenta respuestas exageradas frente a otros. Otra de las alteraciones que podemos encontrar son las alteraciones sensoriales. Vamos a encontrar que hay niños que tienen un exceso de sensibilidad a estímulos. La mayoría de los estímulos son luminosos y auditivos, los que van a provocar que haya comportamientos como tipo de irritabilidad o berrinches, pero también puede ser la contraparte de niños que presentan un déficit de sensibilidad y son los que conocemos cuando ustedes ven las evaluaciones que hacen la licenciada Banderas, por ejemplo, que los reportan como hiporreactivos. Esto significa que tienen un déficit de sensibilidad. Son niños generalmente insensibles. Les gustan los sonidos muy fuertes, se pueden golpear y para ellos es como que no ha pasado nada. Y este déficit de sensibilidad o el exceso de sensibilidad que presentan más la dificultad de la comunicación van a hacer que estos niños presenten reacciones y comportamientos incomprensibles, como por ejemplo, llevamos al niño al supermercado y el exceso de luces, eso provocaría en el niño un comportamiento probablemente mal llamado un berrinche por el papá o por el resto de las personas que rodean, y lo que va a hacer es que el niño no pueda exteriorizar que esa luz es la que le está provocando ese tipo de conducta anormal. Es por eso que hay que identificar de forma temprana este tipo de anormalidades sensoriales. Entre otras alteraciones puede haber discapacidad intelectual, pero también pueden haber otras facultades que están hipertrofiadas en estos niños, y más que todo en el síndrome Asperger, que van a ser la lectura, la memoria, la música, pueden estar incrementadas en ellos. Y en un 25% puede estar asociado a convulsiones. Ahora, en cuanto a la clasificación, el DSM-5, que es el Manual de las Enfermedades Mentales en su 5ª edición, los clasifica en 2 grandes áreas, dependiendo de la afectación que tengan en el lenguaje y la interacción social y en el patrón de comportamiento. En esas 2 grandes áreas las va a clasificar como leves, moderadas y severas según la necesidad del niño. Grado 1 si necesita ayuda, grado 2 si necesita una ayuda notable y grado 3 si la necesidad de su ayuda es muy notable. Ahora, ¿de qué me sirve a mí saber el grado en el que el niño está, en qué clasificación se encuentra? Pues me va a servir para saber las intervenciones y el pronóstico a largo plazo. Más sin embargo, poner una etiqueta de forma tan temprana en un niño no es lo importante. Yo siempre digo a los papis, lo importante es saber si el niño habla o no habla, verbal o no verbal, antes de los 5 años. Si está asociado o no a un síndrome, si es sindromático o no sindromático el trastorno de espectro autista. Posteriormente, vamos a hacer
Después de los 5 años, cuando el niño probablemente ya tenga mayor autonomía y hayamos hecho intervenciones, podríamos clasificarlo según el DSM-5. El pronóstico del trastorno de espectro autista pues no es un padecimiento que tenga cura, ¿verdad? Eso tienen que saberlo los papás. Se vive con el trastorno de espectro autista durante toda la infancia. Lo importante es ayudar a adaptarse y a hacer, yo les explico a los papás que el trastorno de espectro autista es como una cerradura y una llave. Nosotros tenemos que ser esa llave que haga que esa puerta se abra para que el niño pueda expresar totalmente todas estas alteraciones a nivel de la interacción social, lenguaje, emociones, trastornos sensoriales que presente. En cuanto al diagnóstico, pues este lo hacemos exclusivamente en base a criterios clínicos. No hay un estudio, resonancia, electroencefalograma que nos haga el diagnóstico de trastorno de espectro autista. Son criterios clínicos y instrumentos que se han aplicado para poder tamizar o seleccionar de manera más fácil aquellos niños que presentan una desviación de la normalidad en cuanto a su desarrollo. La sospecha diagnóstica, pues un 60% es identificado por los papás. Y esto le digo yo a los papás siempre, ustedes son los que conviven con el niño al 100% y saben cuando algo no está bien. El 60% de los trastornos de espectro autista son identificados por los padres, 10% por el médico y el resto por personal de colegios, maestros o otro personal que está a cargo de los niños. Y el motivo más frecuente por el que van a consultar va a ser por el retraso en la adquisición del lenguaje, alrededor de los 2 años. O al año y medio cuando presentan un trastorno en su desarrollo social, niños que son muy irritables, que no presentan sonrisa social, que no voltean cuando se les llama. Y 1/3 de los casos van a tener un desarrollo normal y alrededor de los 2 años y medio van a presentar una regresión del lenguaje, del juego y de la socialización. Este es el menor porcentaje de los casos, pero es importante mencionarlo que el niño no tiene que estar presente su trastorno del lenguaje desde un inicio. Puede haber tenido desarrollo del lenguaje, pero posteriormente tener regresión de este. Ahora, el diagnóstico lo vamos a hacer en 2 etapas. La primera etapa yo creería que es la más importante porque es la etapa de la detección. Esta detección la tiene que hacer el padre, el médico pediatra, el que lleva encargado los controles infantiles del niño. La Academia Americana de Pediatría nos explica que los controles infantiles se deben de hacer a los 9, a los 18, a los 24, a los 30 meses. Y el tamizaje de los trastornos de neurodesarrollo en los niños debe de realizarse a los 18 y a los 24 meses, ya sea por el médico pediatra o si los padres solicitan una evaluación más completa del desarrollo de sus niños. Los niños que tengan alto riesgo muy probablemente necesitarán algún otro tipo de intervenciones, como por ejemplo exámenes especiales, evaluación de sus oídos, que son los potenciales auditivos de tallo, o una imagen de su cerebrito, una resonancia, una tomografía. ¿Cuáles son estos niños de alto riesgo? Son aquellos niños que tienen familiares de primer grado con algún tipo de trastorno de desarrollo, los niños que mencionábamos en los factores de riesgo, los prematuros, los bajo peso, los que tengan edad materna o paterna avanzada, los niños que han tenido madres con algún trastorno, como por ejemplo hipertensión materna, diabetes gestacional, que han estado ingresados al momento del nacimiento por asfixia perinatal, son niños que se conocen de alto riesgo neurológico. Y la segunda etapa, que es en la que ya intervenimos de forma interdisciplinaria con neuropediatra o neurólogo pediatra, psicólogo, psiquiatra infantil, fonoaudiólogo, terapista ocupacional, en los cuales hacemos ya una evaluación más exhaustiva de áreas del desarrollo infantil,
del área del lenguaje, de áreas de comportamiento, de algunas otras manifestaciones clínicas que no sea solo el espectro autista, sino algunas normalidades como por ejemplo síndrome Down, epilepsia, en los cuales se tienen que hacer diagnósticos más específicos. Medimos las habilidades cognitivas del lenguaje y, como mencionaba, algunos otros estudios, como también el tamiz metabólico. El diagnóstico formal y las recomendaciones para el tratamiento se van a basar en los resultados de esta evaluación. En cuanto al tratamiento, pues ya la licenciada Banderas y la licenciada Niño nos van a ampliar de una manera excelente cómo ellos hacen esta intervención en cuanto a sus áreas de trabajo, en fomentar el desarrollo social, la comunicación, en ayudarles a la resolución de problemas, en brindar el apoyo familiar, la terapia de lenguaje. Y de mi parte, el tratamiento va a estar enfocado a las comorbilidades que pueda presentar un niño con trastorno de espectro autista. Pueden presentar trastornos de sueño, epilepsia, pueden presentar también trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de oposicionista, irritabilidad, el manejo de las estereotipias o de tics. Todos estos se van a ser manejados en primera instancia de forma no farmacológica, que es por medio de la terapia ocupacional, y posteriormente con tratamiento farmacológico. ¿Qué es lo que quiero que quede importante, que quede para los papis? Es la detección de los signos de alarma. Esto es muy importante, que lo sepan los padres y que también lo hagan saber a sus pediatras, que les ayuden a identificarlos de manera temprana para poder referir a sus niños a hacer intervenciones que nos van a mejorar el pronóstico. ¿Cuáles son estos signos de alarma? A los 12 o 13 meses que un niño no responda o no voltea su nombre, que a los 12 meses no señale objetos para mostrar su interés y que su forma de señalar sea alar al papá su dedo y señalar el objeto. Eso es una forma de despersonalización del niño, de querer llamar la atención. Lo usual es que el niño señale con su dedo lo que desea, pero no que ale el dedo del papá o de la mamá para señalar lo que él desea. Otro de los signos de alarma es que al año y medio no haya un juego figurado, como les mencionaba, por ejemplo, dar de comer a las muñecas, que tenga un juego repetitivo y que a menudo consista en alinear objetos o en seleccionarlos en colores o por tamaños, que evite el contacto social, visual y que prefiera estar solo, que tenga poca interacción social, que le cueste comprender las emociones de otros y expresar las propias, que el lenguaje y el habla se manifiesten de una forma anormal, con retraso en comparación a su edad, que el lenguaje consista únicamente en repetir las palabras o frases que escucha, y que es lo que conocíamos como ecolalia, que responda a cosas que no tienen que ver con lo que se le pregunta, que sea muy organizado y que tolere mal los cambios, que sea inflexible en cuanto a rutinas, a alimentos, que sus alimentos sean muy específicos, que su patrón de recreación, su juego, sea también muy escueto y muy limitado, que tenga intereses obsesivos por temas, que gesticule de forma llamativa, como por ejemplo aleteo de sus manos, balanceo, y que reaccione de forma extraña a olores, a sabores, a sonidos, que son todos nuestros órganos sensoriales. Esto era lo que les traía esta tarde acerca del trastorno de espectro autista. Espero que haya sido de su agrado y pues las dudas, las preguntas las vamos a realizar, las pueden ir formulando y las vamos a contestar posteriormente. Gracias. Muchas gracias, doctora. Les recordamos en el chat, ahí pueden hacer las preguntas para la doctora y en estos momentos vamos a hablar sobre la intervención
de la terapia ocupacional con el enfoque de la integración sensorial. Bueno, entonces es muy importante conocer todo el concepto, todas las características que la doctora Flores nos ha compartido. Y ahora vamos a ver un poco más desde el lente de la integración sensorial, que es un enfoque terapéutico de la terapia ocupacional. ¿Cuál es la intervención y cuáles son las consideraciones dentro de esta terapia? Pues reiterando un poquito los criterios diagnósticos, cómo se les ha ido con los años dando más importancia a los aspectos sensoriales dentro del trastorno del espectro autista. Está considerado como uno de los criterios diagnósticos del DSM-5 y también en la prueba de observación para el diagnóstico del autismo A22 incluye ítems para observar las conductas o intereses sensoriales. También en el modelo de desarrollo DIR Floor Time, que es otro enfoque terapéutico que se basa fuertemente en estimular y mejorar el desarrollo social emocional de los niños. También se le da mucha importancia a la integración sensorial en las primeras etapas del desarrollo, que tienen que ver con el vínculo afectivo, el enganche y la capacidad para poder iniciar interacciones. También la prevalencia de los problemas de modulación sensorial en los niños con trastorno del espectro autista entre la edad preescolar y primaria tiene un rango estimado del 40 hasta el 90% en los niños, siendo estos problemas más frecuentes los de tipo auditivos y táctiles. Y dentro de los problemas sensoriales que más se encuentran están las alteraciones de sensibilidad al tacto, al gusto, al olfato, que han sido relacionados también con déficit de la interacción sensorial. Estos sistemas realmente, en especial el tacto, tienen mucha relación con nuestra capacidad para podernos relacionar con otros, ya que nosotros con el solo hecho de estar cerca una persona con la otra, necesitamos tener ese feedback y de alguna manera también se va a dar un contacto físico con esa otra persona. La sola sensación de sentirse cerca ya implica una potencial estimulación del sistema táctil. El gusto, el olfato son sistemas que nos ayudan también en este aspecto. Y pues para las personas que nos acompañaron también en la charla de integración sensorial y como la doctora también lo mencionaba, podemos tener dos situaciones en el área sensorial. Una es la hiperresponsividad, que tiene que ver con ser muy sensibles a los diferentes estímulos, o la hiporresponsividad, que es cuando necesitamos mayor cantidad de estimulación. Entonces, las investigaciones nos dicen que la hiporresponsividad está muy relacionada con el pronóstico de las habilidades sociales y de comunicación. Es decir, que los niños hiporresponsivos van a presentar muchos más desafíos en estas áreas. ¿Cuáles son las diferencias que vemos en los niños dentro del trastorno del espectro autista en cuanto al procesamiento sensorial? Pues básicamente la mayoría tienen mucha afectación en el sistema táctil, el sistema visual y el sistema auditivo. Lo más frecuente es ver las conductas de hiperrespuesta al sonido, ¿verdad? A estos niños les puede molestar mucho entrar a ambientes con muchas personas, con mucho ruido, pero también se pueden presentar conductas de hiporrespuesta, como por ejemplo los niños que se interesan fuertemente en algunos sonidos, en estarlos repitiendo o en algunas palabras, o se interesan mucho en repetir los diálogos de la televisión, pueden corresponder a estas conductas de hiporrespuesta. La hiperrespuesta táctil
Se ha demostrado también en varios estudios que puede volver a los niños más propensos a tener comportamientos de rigidez, falta de flexibilidad, a que puedan presentar estas ecolalias o verbalizaciones repetidas, las estereotipias visuales y dificultades con los niveles de atención. Y en el aspecto visual, lo que más vemos afectado en los niños dentro del espectro es el contacto visual. Vemos que está bastante disminuido en la gran mayoría. Y muchas veces esto del contacto visual es un poco controversible porque hay muchos niños dentro del espectro que hacen contacto visual, pero lo que nosotros tenemos que observar es esa calidad del contacto visual, si realmente él está mediando la interacción social en este triángulo que es la comunicación, que nos va a hablar un poquito más la licenciada Margarita, pero que realmente sea un contacto sutil entre el interlocutor, el objeto, y hacerlo de una forma fluida para que realmente podamos decir que es un contacto visual significativo. Y también podemos observar inspección visual inusual de los objetos, ¿verdad? Que se queden mirando algunas cosas de manera extraña, por ejemplo, el reflejo o el brillo sobre alguna superficie metálica o sobre las superficies o las esquinas de los muebles o de los espejos o mirar el movimiento de los ventiladores, etcétera. También hay muchos estudios que han comprobado que hay algunos niños dentro del espectro que tienen muchas fortalezas en la percepción visual. Por ejemplo, ya nos ha pasado evaluar a un niño con pruebas que miden la percepción visual y puede ser un niño de 3 años y medio, pero que obtuvo puntajes de 8 o 9 años, de habilidades de un niño como de 8 o 9 años. Entonces ahí vemos también que hay grandes fortalezas. No es en todos los niños, en algunos de los niños se ha descubierto esto. ¿Qué nos causa también los problemas o estas diferencias en el procesamiento sensorial? Pues también nos afectan el desempeño motor. Por ejemplo, este examen que hacen los médicos, los pediatras en la consulta con los bebés, de tomarlo de las manitas y ver si el niño puede sostener o no su cabeza. Si el niño deja caer su cabeza hacia atrás como si no estuviese sosteniendo su cuello, puede ser un indicador muy temprano de, entre otros tipos de trastornos del desarrollo, también puede ser un signo de trastorno del espectro autista. Por supuesto, no solamente nos vamos a guiar de ese signo, sino de muchísimos otros aspectos que podemos observar en el niño. También observamos retraso de habilidades motoras finas y gruesas. En algunos puede ser en las dos áreas, algunos solo está afectada la motricidad fina, que tal vez puede ser que en la gruesa son mucho mejores, pero en general sí podemos observar retrasos de sus habilidades motoras. También podemos observar torpeza motriz, ¿verdad? Los niños que les cuesta mucho idear cómo cargar, cómo trasladar ciertas cosas, cómo desplazarse en el medio, que fácilmente se puede tropezar con algo y uno piensa que no lo está mirando, que no está poniendo atención, pero tiene que ver también con esta sensación que tiene que recibir el niño de su cuerpo con el espacio. La imitación es otro de los aspectos muy marcados dentro del espectro que se ven muy afectados, ya que muchos niños tienen muchas dificultades para poder imitar lo que el adulto le demuestra o lo que otros niños hacen. Y esto es otro aspecto muy importante, ya que puede limitarnos también en el aprendizaje y en la socialización. La praxis, que es este proceso que viene como resultado de la integración sensorial, en donde nos permite poder imaginar o poder tener ideas de qué cosas nuevas o cómo resolver
diferentes desafíos ambientales, cómo planear eso que vamos a hacer y cómo lo vamos a ejecutar. Las posturas también los niños pueden presentar tendencia a sentarse en posturas que no son muy convencionales, que digamos que uno les dice en todo momento siéntese bien. Por ejemplo, está el famoso sentado en W, ¿verdad? Que los niños se sientan en el piso, pero sus piernas están hacia afuera en lugar de ponerlas como chonguita, le decimos, como le decimos acá, como indito. Por esta falta de ajustes de su postura, de su balance y de su equilibrio. La marcha también se puede ver afectada. Hay niños que caminan de puntitas, que aunque esto puede ser normal hasta los 2 años y medio, o incluso hasta los 3 años, pero que luego de esa etapa esto puede persistir. Llega el niño a 7 años o incluso adolescente y todavía camina de puntitas. Y esto pues también nos está diciendo las dificultades de procesamiento que el niño puede estar presentando, ya sea en el área táctil, en el área vestibular. Manierismos motores también, esas conductas que nosotros podemos observar repetitivas, que también nos indican, como el aleteo de manos, como los movimientos raros de dedos, son características que también podemos observar. Y el bajo tono muscular, que se ha encontrado que en el 50% de los niños, 51%, se ve bajo tono muscular. ¿Cuál es el propósito de nuestra intervención? Es mejorar el comportamiento adaptativo, ¿verdad? Permitirle al niño que realmente pueda participar de su ambiente, favorecer la iniciación y la imitación, es decir, que el niño pueda tener esta iniciativa de querer comunicarse, pero ¿cómo vamos a lograr esto? Pues es a través también de la integración sensorial. Tenemos que ayudarle al niño a poder regular todos estos aspectos sensoriales para que él pueda empezar a presentar la iniciación y la imitación. Mejorar el comportamiento funcional y las habilidades. Una vez que el niño está más regulado, más cómodo con su ambiente, él va a poder ser capaz poco a poco de ir presentando estas conductas cada vez más funcionales y va a poder mejorar sus habilidades. Y también debemos tener en cuenta los intereses y habilidades. Hay muchas intervenciones que nos hablan de, por ejemplo, si el niño tiene un interés en los animales, por ejemplo, o algún interés sensorial, algunas intervenciones se dirigen más a bloquear esta conducta en lugar de analizar qué es lo que se está buscando por medio de ellas, qué tipo de sensaciones el niño está tratando de obtener y también poder tomar un poquito ventaja de esto, ¿verdad? A través de esos intereses, qué situaciones o qué habilidades vamos a mejorar con ello. Por ejemplo, si algunos de ustedes han oído mencionar sobre la doctora Temple Grandin, que es una doctora muy famosa en ciencias animales y ella ha escrito muchos libros, da muchas conferencias, ya que ella es una adulta con trastorno del espectro autista de alto funcionamiento y ella habla mucho de que en lugar de privar al niño de estos intereses sensoriales que él tiene, es al contrario proveerle más de lo que el niño necesita y poder ver a través de ese interés cuáles son sus fortalezas. ¿Por qué hablamos tanto de la integración sensorial? Eh, no es porque sea el único enfoque o lo único que tenemos que hacer de entrada. Sí tiene que estar presente dentro de las primeras intervenciones terapéuticas. ¿Por qué? Porque como veíamos en otras charlas, este procesamiento sensorial se encuentra en la base del desarrollo y esto me va a dar la pauta para que yo pueda desarrollar todas las demás habilidades que yo necesito para poder funcionar desde la coordinación ojo-mano, la postura, el balance, luego la percepción corporal, la coordinación, el planeamiento,
me va dando el lenguaje, la coordinación ojo-mano, las percepciones visuales y hasta llegar a los productos finales que son la concentración, la organización, el autoestima, el control emocional y todo lo que nosotros queremos que el niño vaya adquiriendo poco a poco para mejorar su participación. Entonces, uniendo un poquito los enfoques como terapeuta física, terapeuta ocupacional, necesitamos tener también este abordaje sensorial inicial con el niño, ya que si no podemos integrar sus sensaciones de movimiento, sus sensaciones de su propio cuerpo, muy difícilmente vamos a poder lograr que el niño nos vaya mejorando su postura, su equilibrio, hacer ejercicios físicos con el niño mientras él presenta mucha sensibilidad al movimiento, por ejemplo. O mejorar las habilidades de motricidad fina si el niño tiene muy poca discriminación de los estímulos táctiles. No va a saber muy bien qué es lo que está sosteniendo con sus manos o cómo colocarlas para poder hacer alguna actividad funcional. Y los aspectos de modulación que hablábamos, tanto la hiperrespuesta como la hiporrespuesta, ¿por qué es importante? Porque la modulación nos va a ayudar en nuestros niveles de atención, en nuestros niveles de alerta, nos va a ayudar también a modular nuestro afecto. Por ejemplo, si yo estoy muy cansada, tengo mucho sueño, me desvelé, me tuve que levantar muy temprano, mi sistema sensorial va a estar tan alterado que tal vez voy a tener un bajo afecto, voy a estar toda decaída, voy a estarme distrayendo, no voy a estar muy alerta de lo que pasa en mi medio. Entonces todo esto es muy importante porque esto me va a llevar a que yo pueda funcionar y poder hacer diferentes acciones con un propósito. Si no logramos la modulación, es muy difícil que nosotros logremos todas estas demás habilidades. ¿Cómo se va dando el proceso? Pues registramos, damos la integración sensorial, la percepción, interpretamos, hacemos el planeamiento motor, luego ejecutamos lo que queremos hacer, como los niños que quieren tomar el juguete, quieren explorarlo, y esto nos va a dar la ejecución y el aprendizaje en el niño. Pero si no tenemos cada uno de estos pasos, pues no vamos a tener este aprendizaje en el niño y esta participación. Los principios de la intervención desde el enfoque de la integración sensorial en la terapia ocupacional van a ser darle experiencias sensoriales al niño para generar máximos niveles de respuesta adaptativa, es decir, que el niño pueda usar esas sensaciones que yo le estoy dando para poder eh, hacer algún juego funcional o alguna actividad o que pueda aprender de ellas. Y todo se hace dentro de un contexto de juego donde se necesita que el niño y el terapeuta puedan hacer una alianza o el niño y sus padres, el niño y sus maestros dentro de la intervención. Y por supuesto, siempre tomando en cuenta el modelo de la terapia ocupacional en donde tenemos que fomentar esta armonía entre la ocupación, el ambiente y la persona para que podamos generar el desempeño ocupacional que estamos esperando que pueda tener nuestros niños. Y la intervención, vamos a considerar la educación a los padres, a los maestros para entender las dificultades del comportamiento, visitas y consultas en casa, colegio, kinder, siempre que sea posible, ver las necesidades sensoriales, que muchas veces vamos a necesitar que se haga todos los días, dependiendo de las necesidades de los niños. Vamos a necesitar hacer modificaciones del ambiente, usar muchas estrategias visuales, adaptaciones o modificaciones en su vida diaria y por supuesto tener un equipo interdisciplinario en donde podamos trabajar en comunicación con su pediatra, su neurólogo, psiquiatra infantil, psicólogo, terapeuta de lenguaje, terapeuta físico, ocupacional
y todos los profesionales que se necesite tener dentro de la intervención según cada perfil de cada niño. Entonces, para los padres de familia que nos están acompañando, justamente en esta situación de cuarentena es muy importante que podamos idear dentro de casa algunos espacios donde el niño pueda tener estos momentos de relajación sensorial, que podemos usar sábanas, podemos usar luces. Si nuestros niños tienen dificultad con los sonidos, tienen mucha sensibilidad, podemos considerar el uso de orejeras, otro tipo de juguetes sensoriales, cosas apretables o que se estiren o tengan diferentes texturas para que los niños puedan saciar esa búsqueda que tienen de diferentes sensaciones. Las telas alicradas que son muy buenas para los niños, para proveerles mucha sensación de tacto, mucha sensación de su propio cuerpo. Niños que tienden a morder todo, a masticar, a meterse cosas a la boca. Hay elementos que pueden proveerle de esa sensación, evitando que el niño tenga que morder o tratar de comer otras cosas que no debería. Tener lugares en la casa donde el niño pueda saltar, si es posible tener un saltarín o tener un colchoncito para que el niño pueda estar saltando. Tener un espacio, no necesitamos equipo sofisticado para ponerlo en la casa o un espacio demasiado grande, con solo, por ejemplo, amarrar una sábana en la mesa y a modo que quede como una maquita debajo de ella para que el niño pueda meterse ahí, o armar con toallitas una tienda de campaña, o conseguir alfombras de diferentes texturas para que el niño pueda estar en su esquinita sensorial. Todo esto le va a proveer de mucha información, pero sobre todo si logramos ubicar para el niño un espacio donde él pueda tener un columpio, donde pueda tener una maquita, para que pueda obtener estímulo de movimiento. Este es muy, muy importante para el desarrollo visual, táctil, de sensaciones de su propio cuerpo. Entonces, es muy recomendado también que puedan crear espacios sensoriales dentro de la casa. Y por supuesto la intervención en la terapia, que también se usan diferentes elementos, equipos y sobre todo el análisis clínico que los terapeutas hacemos sobre el perfil del niño es lo que nos va a dar la pauta de qué actividades son las que nosotros tenemos que hacer para este niño. Bien. Hasta aquí es mi intervención. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Margarita. Si tienen alguna consulta, igualmente pueden ubicarla en el chat. Gracias, licenciada Banderas. Bueno, continuando un poco con estos temas, ¿verdad? Acerca de las características del desarrollo de los chicos del espectro autista, ahora vamos a hablar de cómo a grandes rasgos se da el desarrollo del lenguaje y la comunicación en niños de trastorno del espectro autista. Primero vamos a ver unas generalidades que coinciden un poco con lo que la doctora ya nos comentaba, de cuáles son como los signos de alerta cuando nosotros tenemos un niño pequeño o bueno, ya más grandecito, y que podemos ver que no son o no corresponden con el desarrollo típico, ¿verdad? Como lo veríamos en otros niños. Entonces, lo que encontramos aquí es que son menos sensibles al nombre y a la voz humana en relación con otros niños. En general, vemos que algunos chicos pueden perder las palabras adquiridas alrededor más o menos de los 12 o los 18 meses, y que esto corresponde básicamente a una característica del trastorno del espectro. Muchas de estas palabras no se vuelven a adquirir y los chicos dejan de participar también en actividades que requieren más comunicación e incluso en actividades de rutina en las que participaban antes. Cuando el lenguaje se ve severamente retrasado, también se da cuenta de que el desarrollo en los 5 primeros años, que es cuando es una época crítica, ¿verdad? Se da de manera mucho más lenta que lo que se da en otros chicos. Algunos adquieren un lenguaje funcional
otros no lo adquieren. Y lo que sucede es que nos quedamos con algunas de las características como la ecolalia o la repetición de frases que ellos escuchan en sus programas de televisión, en sus videos, etc. Y una característica también que quisiera yo aquí mencionar es la hiperlexia, que pues en general es la habilidad que tienen los chicos para poder leer, pero que lo han realizado de manera autónoma, es decir, casi que de manera autodidacta. Los chicos aprenden a leer de manera precoz. Obviamente, esto se da ¿por qué? Porque ellos tienen mucha habilidad en la memoria visual, en la discriminación visual, y hay una motivación o un interés muy restringido por este tipo de materiales, lo cual los lleva a generar este tipo de aprendizaje. Obviamente, tenemos una lectura que no es comprensiva, sino básicamente mecánica, que sería la diferencia también, es decir, no empieza a ser más funcional. Veamos algunas características del desarrollo. Recordamos que el lenguaje pues tiene tres áreas grandes que son la forma, el contenido y el uso, y dentro de estos tenemos unos componentes. A grandes rasgos, a nivel de la forma del lenguaje, encontramos problemas de articulación que pueden ser como muy típicas como los niños, digamos, típicos, ¿verdad? Pero incluso también podemos encontrar que la articulación se desarrolla de manera precoz, es decir, niños muy pequeños que hablan perfectamente bien sin ningún problema articulatorio. Una característica que hallamos aquí es el habla estereotipada, que tiene que ver también con los intereses repetitivos, es decir, una forma de habla que no es la típica, que no es acorde tampoco incluso a su edad cronológica. A nivel de la sintaxis encontramos una pobre estructuración, es decir, no hay frases muy completas o muy estructuradas, hay omisión de conectores, es decir, elementos que mantienen la unidad y la cohesión en la estructura, y encontramos también que hay un uso inadecuado de los pronombres, el género, el número y el tiempo verbal. Y algo muy característico también es que pues hay ecolalia, entonces nosotros pensaríamos que el niño sí hace estructuras, pero en realidad no es que haga una estructura, simplemente la está repitiendo. Él puede repetir una frase, una canción completa con una estructura adecuada, pero no es la que él ha creado por iniciativa o la que él necesita para comunicar, sino la que ha escuchado. Y otra característica es el uso de la tercera persona, incluso cuando se refiere a él mismo. En la parte semántica que encontramos, que hay dificultad para aprender conceptos que no sean de temas reiterativos, ¿verdad? O temas de interés propio, o conceptos que sean simples y de categorías completas, o de categorías que sean más concretas. También hay dificultad con los verbos, los conceptos espaciales y temporales, ya que estos conceptos pues son mucho más abstractos, más difíciles de entender porque van variando, ¿no? O sea, hoy es hoy, pero hoy ya mañana va a pasar ayer y lo que es mañana pues llegará a ser hoy. Entonces, este tipo de conceptos son muy difíciles para ellos entenderlos. También tenemos dificultad con los términos de los estados mentales y cognitivos, es decir, aquellos verbos que hablan de estos estados como saber, pensar, recordar, fingir, que también forman parte de esos conceptos que son mucho más abstractos, es decir, no son tangibles, no se pueden ver, y esto es lo que hace difícil para él entenderlos. Hay dificultad también con los términos sociales y emocionales, los estados anímicos, ¿verdad? No son tan comprensibles y todo este tipo de terminología pues tiene que ser enseñada uno a uno para que él las pueda comprender y luego las pueda contextualizar. En niños y adolescentes de alto funcionamiento encontramos vocabulario idiosincrásico. ¿Qué significa esto? Que utilizan un vocabulario que es bastante refinado, diríamos, que es poco propio, digamos, de la edad en que están y son términos muy técnicos. A veces son términos que parecieran como que nos está hablando un doctor o el ingeniero o el arquitecto. Obviamente esto está relacionado también con el hecho de que los chicos aprenden esta información que la escuchan en diferentes medios, ¿no? En la televisión, en los videos o a lo mejor de las personas que están alrededor. Aquí hay un aspecto que yo he sumado al desarrollo del lenguaje como característica y es la prosodia, que tiene que ver con el manejo de las cadencias cuando estamos hablando.
Entonces, en general, es muy característico que estos niños tengan un tono alto y que sea muy monótono, ¿no? No hay esos cambios tonales que son los que permiten dar a entender el énfasis que uno hace, de pronto si es una broma, si es un chiste, si estoy enojado, y que va a permitir que mi interlocutor entienda la información no verbal que le estoy transmitiendo. Los cambios tonales en general pues son inadecuados a las situaciones comunicativas, es decir, ellos no van a reparar cuál es la situación comunicativa para generar estos cambios. Puede haber también hipernasalidad como una característica de la voz y una falta de control de la musculatura oral y respiratoria. Entonces encontramos que estos chicos tienen dificultades en la coordinación fonorrespiratoria y por eso tenemos también estas dificultades en la prosodia. Y a nivel de la pragmática, que es un área fundamental que tiene que ver y se relaciona con la comunicación, encontramos que el uso del lenguaje es comunicativa y socialmente inadecuado. Hay falta de iniciativa y calidad comunicativa, porque puede que haya comunicación, pero no hay calidad, no hay cantidad, y esta no se mantiene a lo largo, digamos, de una interacción, ya sea esta con la parte verbal, con la parte gestual o con la parte escrita. Y hay una falta de uso de las claves sociales y, como lo comentaba Miscaro también, del contacto visual. El contacto visual, pero el contacto visual que es, digamos, comunicativo, que es social, que es digamos que es altamente, digamos que mantiene al interlocutor atento en lo que se está diciendo, ¿verdad? Y que son cambios, digamos, de mirar un objeto, de pasar a ver a la persona, de ver alrededor, pero de una manera tan, digamos, rápida, ¿no? Que casi no nos damos cuenta, pero que permite mantener a nuestro interlocutor atento. Y también el discurso pedante, muy preciso y concreto. Así lo describimos porque entonces aquí el niño utiliza una terminología que a lo mejor nosotros lo vemos un poco extraño para su edad o para su nivel educativo, ¿verdad? Y también tienden a ser muy precisos, utilizan palabras muy puntuales y muy concretas, es decir, no hay mucha abstracción en el uso de la terminología, por ejemplo, o en el uso o en el entender el contexto en el que se está dando la interacción. Y los rituales verbales. Esto es muy característico también de los chicos que, por ejemplo, comienza uno una actividad, pero antes de comenzar la actividad, él repite el eslogan de una propaganda o el eslogan de un producto o que cuando ve la cajita o el anuncio siempre lo tiende a repetir y se convierte como en una constante, es decir, que no va desapareciendo. Con el tiempo pues desaparecerá porque el interés deja de ser restringido por ese tema y pasa a lo mejor a otro interés. Bueno, de acuerdo a esto, entonces, ¿qué pronóstico comunicativo y de lenguaje podemos hacer? Es decir, ¿cuáles son los predictores que nosotros vamos a tener a nivel preescolar y en edades tempranas para ver cómo podría ser en el futuro el desarrollo del lenguaje? Uno, el nivel cognitivo, porque aquí digamos que hay elementos como el inicio de las funciones ejecutivas, que es el que nos da cuenta también de cómo va este proceso. Aquí está el hecho de encontrar, por ejemplo, un objeto que ha sido escondido. Si nos ayudan por ahí con el micrófono, por favor. Y esto lo que permite es ver si la habilidad cognitiva se va a ir desarrollando. El juego simbólico, como bien lo nombraban anteriormente, que también nos da cuenta del uso del lenguaje y de la forma como el niño manipula los objetos alrededor. Como lo vemos en esta viñeta, el niño no está en un barco, no tiene un telescopio, pero lo que sí está haciendo es dando cuenta de como que él es un pirata, ¿no? Y está utilizando elementos que no son los que en realidad corresponden, pero que sí simulan lo que él quiere. Y también, por otro lado, lo que tiene que ver con los prerequisitos comunicativos, los prerequisitos atencionales, que esto los veríamos en edades muy tempranas, como son la atención conjunta, la imitación, el contacto visual, la iniciativa, la capacidad para seguir objetos en movimiento, el señalamiento, el mostrar, y también los déficits graves del lenguaje receptivo, que lo que nos van a permitir establecer es que nos van a llevar a retrasos
en otras áreas también del desarrollo. En edades más tempranas, entonces, un poco, digamos, más allá del preescolar, vamos a encontrar y a tener en cuenta la capacidad de comprensión que tiene el niño, es decir, la capacidad del procesamiento auditivo de la información, el manejo que él hace del lenguaje abstracto y figurativo, aquí estaría incluida la teoría de la mente, y si tiene una mejora en las relaciones sociales. Entonces, si estas habilidades se van dando, podríamos pensar que su desarrollo del lenguaje podría llegar a ser muy funcional en edades más adultas. ¿Cómo va nuestra intervención terapéutica? Bien, aquí nuestra intervención terapéutica va a ir en relación a las 3 áreas de contenido del lenguaje, ¿no? A las 3 áreas fundamentales. Pero aquí yo voy a comenzar por el uso, no vamos a comenzar por la forma. Porque el uso da cuenta de las habilidades pragmáticas que nosotros tenemos que ir trabajando y haciendo que el niño las adquiera. Entre estas, pues aparte de las habilidades como tal, tenemos los prerequisitos comunicativos y atencionales, que son los que yo primero miro cuando recibo a un niño. No importa qué edad tengamos, pero si yo no reviso si estos prerequisitos están, es probable que me pierda con las demás actividades. ¿Por qué? Porque como lo dice su nombre, son la base para que actividades comunicativas y de lenguaje se puedan desarrollar de manera adecuada. Igual revisamos si estos chicos tienen un sistema aumentativo o alternativo de comunicación para el caso de los chicos que ya tienen ciertas edades y no han logrado desarrollar expresión verbal, es decir, habla. Entonces tenemos que revisar si lo necesitamos y pensar cuál sería el más adecuado de acuerdo al niño y quién podría ayudar para instaurar este sistema para que le ayude al chico a comunicarse y a tener una mejor interacción en todos los entornos. Desarrollar sus habilidades pragmáticas y un tema fundamental que es el de la teoría de la mente, no solo para enseñarle al niño a ponerse en el lugar del otro, sino para entender también el lenguaje abstracto, ¿verdad? Desde las adivinanzas, las bromas, los chistes, la información de doble sentido, etc. Luego nos iríamos por el contenido, trabajando la expansión del vocabulario comprensivo y expresivo. Tal vez pueda ir a la par, depende de las habilidades que tenga nuestro chico, y es fundamental porque el vocabulario es lo que va a permitir que él exteriorice mucha de la información que él tiene o que empiece a entender todo lo que sucede a su alrededor. Las habilidades comprensivas y expresivas que tienen que ver con las capacidades de categorización, de asociación, de relación de conceptos, que le va a permitir no solamente comunicarse, sino también desarrollar tareas de aprendizaje. Y las habilidades psicolingüísticas. Aquí entonces tenemos la interrelación entre lo que es el lenguaje, es decir, como un bagaje de información relacionado con habilidades cognitivas, que al unirse obviamente nos van a dar habilidades un poco más complejas para la parte del aprendizaje, como será la comprensión auditiva, como será la expresión verbal, la asociación visual, la asociación auditiva, la memoria, la capacidad de inferenciación, etc. Y no sin que tenga menos importancia, pues estará la forma, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que vamos a desarrollar actividades oromotoras, dependiendo también obviamente de nuestro chico y de lo que se reporte y lo que nosotros encontremos en la evaluación, si es necesario trabajar en relación a los procesos motores básicos, ¿no? Al habla, a la alimentación, a la respiración, a la masticación, a la succión. Y si hay dificultades en este orden, pues obviamente también implementaremos este tipo de actividades. Y la articulación que irá encaminada a la adquisición o a la integración de los fonemas que a lo mejor estén distorsionados. Recordemos que también estos chicos pueden tener un problema de praxis y entonces necesitaremos trabajar esa incorporación porque a lo mejor solo no lo van a poder lograr. Y habilidades de procesamiento auditivo son fundamentales y pues digamos que las he colocado aquí, pero a lo mejor también podríamos irlas trabajando desde el comienzo para generar mayor atención, mayor discriminación, mayor memoria y una habilidad comprensiva que le permita también otros desempeños en la comunicación y en el aprendizaje. ¿Qué sugerencias hago yo a padres y maestros? Primero tengamos en cuenta unos requisitos.
Nosotros debemos tener un conocimiento de las características del niño con el que vamos a hacer algún tipo de actividad. No todos los niños son iguales y no hay recetas mágicas para todos. Se tiene que individualizar. Hay que tener una consideración realista de las posibilidades del niño para poder asignar o crear actividades que tengan un reto justo, como lo dice la integración sensorial, y que le pueda ayudar a llevarlo a aprendizajes de manera paulatina, de manera secuencial, con mucho andamiaje. Y también hacer un análisis del contexto educativo o también del familiar, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tengo que modificar de todo el entorno para que la actividad que yo quiero hacer en realidad pueda llevarse a cabo y que resulte fácil para el niño? Entonces, como estrategias, anticipemos las rutinas si lo podemos hacer con agendas. Usemos los medios o las modalidades de comunicación que él tiene en todos los lugares, en todos los contextos. Demos información relevante al chico, no le estemos hablando demasiado. Si yo estoy dando una explicación, tengo que hacer una pausa para ver si él me está entendiendo. Y tengo que limitar mis preguntas para no agobiarlo con tanta información. Bueno, entonces, ¿qué debemos así como tener en cuenta ya cuando estamos haciendo o estamos en una rutina o estamos en nuestra casa o estamos en el colegio? Tengamos en cuenta que a nivel comunicativo y de lenguaje, nosotros sí tenemos que hacer una comprensión de las intenciones comunicativas y tenemos que explicárselas a él y tenemos que enseñárselas tanto en las tareas de juego como en el trabajo como en las rutinas. Tenemos que explicar las metáforas, las bromas, las palabras de doble sentido. Hay que enseñar los comentarios apropiados porque a pesar de que ellos los escuchen, es probable que no los apliquen en otros contextos. Usemos conversaciones en audio o en video que permitan identificar esas señales no verbales, es decir, pongamos ejemplos de lo que él puede hacer. Y usemos muchas historias sociales para que él pueda entender de qué se trata lo que le estamos tratando de explicar o lo que está pasando en un contexto. A nivel de interacción, hagamos que él disfrute de los procesos comunicativos, es decir, no nos estresemos porque el niño puede o no puede esto. Hagamos que él lo disfrute en su medida. Enseñemos y practiquemos en grupo las habilidades conversacionales, es decir, con la familia, con los hermanos, con los primos, con conversaciones sencillas. Estimulemos la expresión, haciendo que él pueda decir sus necesidades, sus deseos y sus sentimientos, no solamente a la mamá, no solamente a papá, también a sus compañeros, también a sus hermanos, es decir, a todas las personas que están en el contexto. Enseñemos reglas y señales para que aprenda a tomar un turno, a contestar, a interrumpir si es necesario o cambiar el tema si es el caso que no le gusta, que ya está aburrido y quiere cambiar. Enseñemos también a obrar recíprocamente con historias sociales y modelado. Enseñemos a comenzar, mantener y acabar un juego o una conversación. Y aquí, pues les reitero, es muy importante también que tengamos en cuenta aquellos prerequisitos comunicativos y atencionales que yo les nombraba antes. La atención conjunta, el contacto visual, la imitación, el juego, el seguimiento de instrucciones. Es importante que siempre lo tengamos en cuenta en cada una de las actividades que vamos realizando. ¿Qué claves de ayuda le podemos dar a nuestros chicos en los diferentes contextos? Primero hay que proporcionar las expectativas y las reglas claras. Hay que explicar cuáles son las reglas de conducta social según la demanda y cómo debe actuar, ¿no? Tenemos que educar también a sus compañeros, ¿verdad? Y a sus hermanitos para ver cuál es la inhabilidad que ellos tienen y cómo podemos ayudarle para que él pueda tener más posibilidades, ¿verdad? De sentirse cómodo. Utilizar otros niños como guías de qué hacer, como un poco como que fuera su maestra sombra, aunque no lo va a hacer, pero sí que les sirva de guía. Hay que proporcionar supervisión y ayuda en los tiempos libres. Los chicos no pueden quedar solos porque la interacción y la comunicación no va a llegar de una manera, digamos, espontánea. Entonces tenemos que no dejar que nuestros chicos, cuando es el recreo, se queden solos. Utilizar un compinche, un círculo de amigos para estas horas que no son estructuradas. Trabajar la flexibilidad, la cooperación y el compartir.
Y pues como una sugerencia también, estructurar grupos de habilidades sociales o actividades de habilidad social dentro del salón de clase o de pronto también en nuestros hogares. Y una sugerencia en los adolescentes y en los adultos, que hay una de las características que vemos en ellos es que tienen mucha dificultad en la comunicación conjunta. Entonces vamos a trabajar en enseñarles cómo iniciar una conversación, qué decir durante una conversación. Recordemos que los adolescentes pues ya están entre 11, 12, 13, 14, 15 añitos y aquí hay conversaciones muy diferentes a las que tienen los niños pequeños y a veces no saben cómo abordarlas. El uso de las expresiones faciales, cómo finalizar una conversación cuando ya no quieren estar en ella o cuando ya no quieren continuar hablando con la persona en cuestión. El uso de la conversación como un elemento que permite mantener a las personas unidas, el uso de las normas de cortesía, ya sean estas verbales o no verbales, y la forma en que él puede lograr unirse a un grupo social donde pueda ser aceptado y donde pueda tener mayor interacción, ya sea por sus gustos, por sus hobbies, etc. Hasta aquí mi intervención. Cualquier duda, estamos pendientes. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Margarita, doctora Carla. En este momento vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Una de ellas era para la doctora si el autismo es hereditario. Sí, realmente no es una causa 100%, ¿verdad? Que digamos que el autismo 100% de los niños es porque es hereditario, pero se describe que es de las principales causas. Alrededor de un 80% de los trastornos de espectro autista van a haber algún tipo de familiar de primer grado que no tiene que estar específicamente dentro del diagnóstico de trastorno de espectro autista, sino que puede estar dentro de otro de los términos que se está utilizando últimamente, que es la neurodiversidad, que van a ser personas que tienen características de personalidad parecidas a un trastorno de espectro autista, pero sin integrar como tal un diagnóstico de espectro autista. Ok. La siguiente pregunta dice, en caso de sospechar de trastorno del espectro autista o algún trastorno en mi hijo, ¿quién es el especialista indicado para detectar y a qué edad se puede dar un diagnóstico? Sí, les mencionaba en la presentación que el abordaje diagnóstico se lleva en 2 etapas. La primera etapa es la identificación temprana, que la tiene que hacer idealmente el médico pediatra en sus controles infantiles. Cuando el médico pediatra detecta alguna normalidad en alguna de las áreas del desarrollo del niño, lenguaje, socialización, cognitivo, sensorial, es un dato de alarma que ese niño tiene que ser evaluado. Ahí vamos al segundo nivel, que es una persona entrenada en trastornos del neurodesarrollo, que puede ser un neurólogo pediatra, un psiquiatra infantil, un terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo, dependiendo del área específica que detecte el médico pediatra. Ok. La siguiente pregunta es, ¿todo paciente que reaccione con hipersensibilidad a sonidos o sea intolerante a cambios puede ser autista? Ahí estamos hablando únicamente de uno de los aspectos, de un criterio clínico de los niños con trastorno, niños y adultos con trastorno de espectro autista, que son los trastornos sensoriales. Sería interesante preguntar a la mami, uno, si ya recibió una evaluación y le han dicho que únicamente es una normalidad a nivel sensorial, que creo, no sé si me equivocaría ahí, licenciada Bandera, que se trataría pues más específicamente de un trastorno de integración sensorial. Pero creo que sería importante compartir, y no sé si podríamos rápidamente, los criterios del DSM-5 para que los papis vieran que no es únicamente la normalidad sensorial el único diagnóstico de trastorno espectro autista, sino que tiene que incluir muchas otras.
No sé si puedo compartir la pantalla. Sí. Ok, rápidamente. Acá están. Se miran el criterio diagnósticos DSM-5. Ok, Sí. quiero que miren los papis que uno de los criterios, el criterio A es déficit persistente en comunicación e interacción social. Y de este tienen que estar todos los criterios presentes, que son estos que están acá. Luego vamos al apartado B, que son patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividad e intereses. Y de estos tienen que estar presentes 2 únicamente. Y de estos son 4, que únicamente el último es hiper o hiporreactividad de estímulos sensoriales. Y aparte de eso nos hace la salvedad de que estos tienen que estar presentes desde etapas muy tempranas del desarrollo y que va a irse apareciendo los síntomas dependiendo de las exigencias del medio en el que el niño se vaya desenvolviendo. Entonces, realmente el diagnóstico de un trastorno de espectro autista yo creo que es algo bastante complejo. No es únicamente un único síntoma, amerita que tenga una evaluación multidisciplinaria y pues ese es el objetivo de hacerle ver a los papis este tipo de conferencias y a los profesionales de salud porque no es un único síntoma y necesitan una evaluación multidisciplinaria. Correcto. Sí. ¿Cuándo es la mejor edad para empezar terapia? Y la terapia cambia según el trastorno del espectro, me imagino se referirá a los niveles y que tenga cuál es el mejor lugar de casa para que se le dé terapia sensorial. Quizás nos aporta un poquito, doctora, y luego intervenimos. Perdón, se oyó cortado, licenciada, no sé si la puede repetir. Sí, ¿cuál es la mejor edad para empezar terapia? Y si la terapia cambia según el trastorno del espectro. Pues irá, como lo repetí anteriormente, la terapia va a ir orientada pues a los tipos de alteraciones que identifiquemos, ¿verdad? De lenguaje, ocupacional. La mejor edad desde el momento en que se identifique. Si vemos que es un pacientito que a los 9 meses de edad es un niño muy irritable, con trastorno de sueño, que no voltea a su nombre, que no entabla un contacto visual, ¿verdad?, con su madre, que no tiene sonrisa social, desde ese momento es la edad de intervenir. Recordemos lo que les mencionaba, la sinaptogénesis, la formación de sinapsis neuronales, únicamente las vamos a favorecer mediante el proceso de estimulación. Ok, la siguiente parte de esta misma pregunta era, ¿cuál es el mejor lugar de casa para que se le dé terapia sensorial? En casa, pues podemos analizar cualquier espacio puede funcionarnos. Si tenemos un jardín, si tenemos un espacio pequeño en una esquina que esté alejada de muebles o de cosas potencialmente peligrosas, ahí podemos acomodar una alfombrita, poner unas sabanitas colgadas, poner algunas lucecitas si el niño ese tipo de estímulos le agradan. Lo importante es abocarse a su terapeuta sensorial para que le dé qué recomendaciones serían las ideales para poder armar ese espacio sensorial en la casa para sus niños y podemos escoger ya sea algún espacio dentro de la sala o puede ser alguna parte del cuarto del niño si el niño duerme solo o algún espacio tal vez dentro de la casa que no estamos utilizando mucho, pero que sí nos pueda dar un poquito de amplitud de modo que podamos ponerle estos almohaditas, cojines, etcétera. Si queremos poner un columpio, ahí sí podemos pensar en un espacio, puede ser algo dentro de la casa para podernos evitar tal vez en la época de lluvia que se nos vaya a mojar. Y sobre todo, pues a mí me gusta mucho más trabajar dentro porque pues afuera en un jardín, por las paredes, el suelo, podría ser potencialmente peligroso también para el niño algunas lesiones.
pero si se cuenta con un espacio un poquito más amplio, en un jardincito, en un patio, también es buena idea en un árbol poderle poner algún neumático o un columpio improvisado que podamos atar con cuerdas, eso sí, que podamos conseguir en la ferretería y de estas herramientas que se usan para poder asegurar las cuerdas y sepamos que no va a haber un riesgo de que de repente el niño se va a venir abajo con el columpio, pero mientras podamos analizar que es un espacio seguro, ahí podemos nosotros hacer el espacio sensorial para el niño. Esto para la licenciada Margarita, ¿nos puede dar un ejemplo de cómo explicarle a los niños sobre cómo finalizar una conversación cuando ya no desean seguir hablando del mismo tema? Bien, el abordaje pues puede ser, la idea es explicarle al niño, ¿verdad? Que le vamos a enseñar a él, ¿no? ¿Cómo puede finalizar la conversación? ¿Cómo la finalizaríamos? ¿Cómo lo haríamos nosotros? Porque acuérdense que lo que le estamos enseñando es los patrones, digamos que son típicos del entorno. Entonces, yo como le enseño a él, le diría, bueno, ¿no quieres conversar más? Mira, le puedes decir, hey, fíjate que ya me tengo que ir, por ejemplo, ¿no? O qué interesante lo que me has contado. Tal vez otro día nos podemos reunir y seguir hablando. O si quiero cambiar de tema, lo que puedo hacer es enseñarle a que él puede introducirlo. ¿Y puede introducirlo cómo? Haciendo un comentario sobre el tema que él quiere hablar, ¿no? Si es que le ha molestado o ya no le gusta. La idea es no permitir que él exprese de manera directa, no me gusta lo que me dices, o no quiero hablar más de este tema, ¿no? Que serían expresiones que llevarían, digamos, a ofender un poco a su interlocutor o a no hacerlo sentir bien. Entonces, ¿qué expresión utilizaríamos nosotros para hacer ese cambio? Piénsenlo ustedes, ¿no? ¿Cuál es la que ustedes utilicen? Y esa es la que le vamos a enseñar a nuestros chicos para que lo hagan de la manera más natural posible. No los vamos a enseñar como actores, ¿no? A decir frases demasiado estructuradas. Lo que les vamos a enseñar es las que nosotros utilizamos en el día a día. Bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el espacio de las preguntas. Les agradecemos a todos, pues es un tema bastante amplio, nos hemos pasado de la hora, pero está bien porque nos agrada mucho poder compartir con todos ustedes la información que pueda ser de utilidad para todos, papás, maestros, terapeutas, profesionales de la salud. Y les agradecemos mucho también el espacio de las consultas que se hayan quedado hasta el final con nosotros. Les recordamos que si noté que algunas personas tuvieron algunos problemas de internet, pero en unas horas vamos a tener disponible esta grabación en nuestro canal de YouTube de Integra Centro Terapéutico y también a través de la página de Facebook de la Clínica Neurohipedia. Así que pueden aprovechar también de ver con un poquito más de tranquilidad todo lo que les compartimos el día de hoy. Y bueno, no nos queda más que agradecerles mucho a todos nuevamente. Doctora, muchas gracias por su disponibilidad, por su tiempo. Licenciada Margarita Niño, muchas gracias. Gracias a todos. Que pasen Muchas una feliz gracias. tarde. Gracias, buenas tardes. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Gracias.